Bueno, pues amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches de donde nos están viendo. Bueno, estamos aquí en un programa más de respuesta rápida libertaria con la intención de platicar pues el asunto relativo a la detención por el gobierno francés de Pavel Durov, el creador y CEO de Telegram. Pues para eso se encuentra con nosotros también Guy Verdi. Guy Verdi es el coordinador de comunicación del Partido Libertario MX y bueno, además es paisano del detenido de Pavel Durov. Él reside en México y bueno, con un poco más de contexto, vamos a poder platicar con él sobre lo que representa, quién es Pavel Durov. Y bueno, gracias por la iniciativa, Guy. Y bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es tu postura respecto a esta detención, Guy? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están viendo. Pues esto es una de las situaciones donde se puede decir que historia se repite a veces, porque casi precisamente hace 10 años Pavel se escapó de Rusia por los cargos, sí, de parte del gobierno de Rusia, porque él básicamente se negó a trabajar con ellos, sí, y dar la información de sus usuarios al gobierno. Y sí, y después de esos 10 años vemos algo muy parecido, pero igual algo mucho más duro, porque sí, la vez pasada él se enfrentó como a unos años de cárcel, como no sé, unos 5 o algo así. Ahorita, por la parte de Francia, Pavel se enfrenta a 20 años de cárcel. Entonces, pues esto es la representación muy tr- triste del regreso de todos los gobiernos sobre la cuestión de la libertad, en específico de la libertad de expresión. Entonces, sí, esto es algo muy, muy raro, porque incluso para los rusos, sí, los que pues son muy fans, sí, de Pavel y están muy agradecidos a él y tienen mucho orgullo, sí, por sus servicios y productos como la red social más popular en Rusia que se llama BK, ¿sí? Y después de BK hizo Telegram y entonces, sí, como ahora incluso los rusos, ¿sí? Que viven en un país no tan libre, ¿sí? Al respecto de la libertad de expresión en específico, ¿sí? Están viendo a toda esta situación como, no sé, algo muy absurdo, muy feo y sin creer que esto podría ocurrir, ¿sí? En un país democrático de Europa. Entonces, sí, no, y yo me siento igual sobre toda esta cosa, por la misma sorpresa de toda esta situación. Nosotros todos, y yo hablaba con mis amigos aquí en México, sí, y con mis amigos en Rusia, y especialmente todos los que comparten esas ideas de la libertad, ellos están en puro shock.
en Poruchok. Entonces, sí, y por, por ahora así nos quedamos. Pues sí, Guy, realmente es muy complicado. Esto, yo he venido leyendo, yo no sé si tú lo has conocido, pues una serie de personas que han venido hablando de que Pavel Durov en realidad es cómplice del gobierno ruso, que supuestamente su encriptación de Telegram no es tan robusta y que más bien ha permitido una puerta trasera al gobierno ruso Ujú, para, para espiar allá los grupos que se le oponen en Rusia y el este europeo. Yo realmente, bueno, no tengo elementos para decir si esto es cierto o no, no tengo los conocimientos técnicos, pero a mí me parece fundamental pensar que si, por ejemplo, Pavel Durov no tiene ya la propiedad de esta red social, la de VKontakte en ujú, Rusia, y que fue expulsado, bueno, pues no hay ningún motivo para suponer que es cómplice del gobierno ruso. La envidia entre mucha gente es a veces muy perversa y empieza allí a atribuirle cosas a la gente sin mayor información y todas las afirmaciones en ese sentido que yo he leído, bueno, no le acompañan ni una sola prueba, un link para decir, mira, aquí hay este dictamen técnico, científico, tecnológico que habla de los errores de la encriptación de Telegram. Yo no voy a ponerme a defender a pie juntillas a Pavel Durov, pero sí sé que el costo que él ha pagado al huir de Rusia, al dejar su tierra, sus empresas, sus negocios y tener que ujú. irse a la carrera corriendo del alcance de Putin, bueno, pues realmente es un costo que muchos de los que lo critican y le atribuyen este tipo de cosas, pues nunca han pagado ni pagarán muy probablemente en su vida, porque es muy fácil hablar, pero muy difícil sostener con hechos lo que se afirma, ¿no? Entonces, sí me parece que es el momento de rescatar la experiencia de Durov, decir que, bueno, él ha pagado un alto costo, lo está pagando actualmente en Francia con esta detención arbitraria. Yo he venido señalando que me parece realmente muy, muy, muy complicado que un país como Francia, como el Estado francés, que se supone que tiene un Estado de Derecho, Ujú, se una a los intentos de censura que ya habíamos visto en el caso de X de Elon Musk por parte de la Unión Europea y de otras plataformas. Bueno, me parece realmente que tanto Francia como la Unión Europea, bueno, pues uno esperaría que fueran aliados de quienes luchamos por la libertad, pero pues parece que no, que todos los gobiernos, como en algún momento señalé, bueno, se convierten en eso que Ayn Rand ya había denunciado hace 50, 60 o más años, y es decir, que todo Estado benefactor a la larga termina convirtiéndose en un Estado dictatorial, en un Estado que atropella derechos y libertades, y me parece que eso en buena medida lo estamos viendo en el caso de Francia y de la Unión Europea, que ahora yo me pregunto con qué derecho le pueden decir a sátrapas como Putin, como Maduro o como la estrella emergente que es Andrés Manuel López Obrador en México, con qué derecho pueden ellos defender los derechos humanos. Pues muy fácil, tanto Maduro como López Obrador como Putin, pues pueden decirle, mira, tú tienes encerrado a Pavel Durov y nadie te ha dicho nada, ¿no? Entonces, me parece que su legitimidad, su la herencia, su historia, su pasado de defensa de los valores de Occidente, pues se queda muy en cuestión con este tipo de detenciones. ¿Cómo ves tú el asunto, Kai? sí, no, Víctor, esto es muy cierto, porque especialmente todos los que vivían más cerca alrededor de Europa o los que sí siguen las noticias de allá,
pues con cada año ven más y más esta misma degradación, ¿sí? De la democracia y sí, y ven que los gobiernos, por ejemplo, con los casos en Alemania, con los casos en el Reino Unido, ¿sí? Y ahorita en Francia, vemos más y más estas tendencias muy autoritarias. Y esto es algo que especialmente para los rusos, esto nos hace decir que todos ellos que están contra Rusia, sí, están pro Unión Europea, pues ah, ahora casi no tienen caso y no tienen razón, porque básicamente todo el continente, ¿sí? Y empezando con Rusia y con otros países se convierte en esos estados, ¿sí? En esos estados con más control sobre las redes, sobre la vida privada, sobre la economía a través de más impuestos y más tarifas y todo esto. Esto está pasando casi en cada país de, de Europa. Entonces, eh, pa- para mí ahora, personalmente, a mí me encuentro en un mundo donde pues hay menos y menos lugares para la libertad en general. Y sí, y ya estamos viendo las reacciones de los líderes de otros países, ¿sí? Por ejemplo, hoy en India empezaron como a investigar más todo este asunto de Telegram, a meterse sus manos y todo esto. Estamos viviendo las reacciones positivas de los países como Irán, pues eso es algo esperable, pero ah, sí, y básicamente todos están diciendo, todos los etatistas, ¿sí? Están diciendo la misma cosa, que pues qué bueno, porque esto es el ejemplo de la protección de la ley. Pero ¿a qué ley se están refiriendo? Nadie lo sabe. La razón está muy clara. La razón aquí está muy clara. Pavel no quería cooperar con el gobierno de Francia y darles la información sobre todos los usuarios, ¿sí? Y esto fue el pretexto, ¿sí? Y como si siempre en estos casos, ¿sí? Porque siempre dicen que, oh, pues lo estamos haciendo porque queremos luchar contra el narcotráfico, la venta sí, del tráfico humano, de todas esas cosas horribles, pero como siempre, cuando esto viene, ¿sí? Del Estado, lo que está sufriendo es la libertad de expresión, no esos mismos narcotraficantes y otros delincuentes. Entonces, pues a mí me sorprende más la audacidad, ¿sí? De Francia, porque ahora ni siquiera como, no sé, sus pretextos, ¿sí? Ya son como más y más claros. Necesitamos más control sobre la información, necesitamos más control sobre su expresión y sobre sus vidas, básicamente. Esto sí, es muy, muy triste. Así es, Guy. Bueno, al final todos sabemos eh, que lo que alega el gobierno francés, bueno, simple y sencillamente es una fachada, es una serie de argumentos, como diría aquí nuestro clásico,
Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues son argumentos leguleyos para revestir de ropajes republicanos y de derecho, bueno, aquello que fue una decisión básicamente política, la detención. Ahora bien, hay otra cosa que tú me señalas que me parece muy interesante profundizar un poco, y es el tema del clima de persecución de las ideas. Algunos le llaman cultura de la cancelación, otros la ideología woke, en fin, pero eso me recuerda, tú estás muy joven, pero yo recuerdo allá por la década de los 60 había un debate muy interesante de un intelectual llamado Herbert Marcuse, que en una serie de libros, El hombre unidimensional y libertad represiva, bueno, Ujú. hablaba, por ejemplo, pues que la libertad, que la que tanto presumían las economías de mercado, la libertad de expresión particularmente, pues no era tal libertad, que en realidad era una mera libertad administrada, dosificada desde el poder, y que la gente discutía solamente aquello que el poder quería discutir. Entonces su propuesta, y lo vemos actualmente con una actualidad pasmosa, en el caso, yo me remito al caso de México, Ujú. pero lo vemos con una actualidad pasmosa. La receta de Marcuse era, bueno, entonces prohibamos todos los discursos de derecha y demos cabida amplia, total, a todos los discursos de izquierda. Y esa es la única forma que habrá para nivelar y para lograr un sano equilibrio, y que no sea solamente esta libertad represiva que actualmente estamos viviendo, es lo que Marcuse decía. Bueno, lo vemos en México, en donde actualmente no es necesario que metas a la gente a la cárcel. Sí, basta con que le digas al concesionario de radio y televisión o al dueño del periódico que ya no quieres tantas voces críticas o que quieres un contrapunto de gente que habla a tu favor. Lo vemos todos los días en México, lo que acaba de pasar en Televisa, lo vemos en Grupo Imagen y Excelsior, en las nuevas plumas que incorporó el Universal, lo vemos en Milenio, en fin, lo vemos en todos los medios de comunicación, cómo el gobierno va llenando estos espacios que se suponen independientes con gente que habla loas de ellos. Muy probablemente tienen algún tipo de acuerdo económico con estos panegiristas de sus grandes logros, pero al final de cuentas, insisto, no es parte de este mismo clima de persecución de las ideas críticas por parte de un gobierno de izquierda que se suponía que encarnaban la tolerancia, el humanismo, la buena onda, y que vemos todos los días que no es así. Ujú. Insisto, está el caso de México, podemos ver muchísimos otros casos, la revelación de recientes de Mark Zuckerberg, por ejemplo, de Facebook, señalando que el gobierno Biden le pidió censurar específicamente contenidos en relación con las vacunas, y él reflexiona que probablemente hizo mal, que Ujú. debió de haber resistido y no haber cedido a ese tipo de chantajes por parte de la administración Biden. Y lo mismas prácticas las vimos, por ejemplo, en YouTube. Yo tengo por ahí un video en YouTube que YouTube me lo borró por estar hablando mal de las vacunas. Ni siquiera mal, simplemente las ponía en cuestión y establecía el derecho final de las personas a decidir si se vacunaban o no, y no como una obligación compulsiva del Estado. Y Sí. bueno, eso lo borró YouTube, y así podríamos hablar de muchas otras plataformas, Ujú. X antes de Elon Musk, Instagram, bueno, tantas redes que contribuyeron a este clima de persecución y de suplantación de las voces disidentes a favor de ideas más bien de izquierdas, y que estamos viendo que son parte de un plan, a lo mejor no es un plan centralmente dirigido, pero al final de cuentas los gobiernos y los grupos de izquierda están
regresando a esa argumentación de Marcuse de danos esos espacios que la derecha construyó, ese público que la derecha construyó para meter nuestras propias ideas, porque esa es la única forma de llegar a una libertad libre, según su punto de vista. No Sí. sé si tú tengas algo allí que aportar, Guy. Sí, no, es que mira, aquí necesitamos tener en cuenta que, pues, porque la mayoría de los gobiernos ahora en el mundo son, al menos en su nombre, son democráticos, pues, incluso en Rusia o en, no sé, incluso en China, podría ser que esto es el partido de la gente, sí, de China. Y no, pero especialmente en los casos de los países europeos, donde esto no solo está en el nombre, esto pues no, siempre suponemos que pues ellos, esos países crearon la democracia de hoy en su forma moderna y por eso pensamos que ellos pues, deben seguir representando esa misma idea, sí, en sus acciones, en sus leyes y todo esto. Pero aquí está, la cuestión es muy, muy sencilla. Entre más poder cualquier gobierno tiene, sí, y no importa si es de monarquía o de democracia o algo así, pues más opresivo se pone. Es que como agarra más y más de este gusto, sí, pues, pues, yo no sé. Podría agarrar esta parte de la libertad, no sé, en la cultura, en, en la información, en la economía, ¿sí? Y así poco a poco empiezan a morder más y más, ¿sí? Más y más pedazos de la libertad de la gente. Y pues ahora estamos, como yo dije antes, en este punto donde ya es muy, pues es muy aparente, sí, que pues especialmente con todas esas leyes, sí, que existen en la Unión Europea sobre el control de la información, pues ellos pues se sienten más y más con ganas de, de agarrar más. Esto es así de sencillo. Entonces, en este sentido, yo diría que pues la forma del Estado no es tan importante, ¿sí? Todo depende de lo que pues de qué tan grande de parte de tu libertad que le diste. Y sí, y ahorita yo de verdad creo, y esto es, como dije, la tendencia y que va a crecer, ¿sí? Pues vamos a ver más y más de esos casos de los gobiernos, como lo vimos en Bretaña, ¿sí? Con todas esas protestas, el gobierno diciendo que pues nosotros tenemos sus números, sus cuentos, los vamos a encontrar y todo esto. Esto es, no sé, esto parece como solo el inicio de toda esta cosa muy triste. Así es, Guy, porque imagínate, si suponemos que un estado pequeño, un estado constitucional de derecho, es un valladar fuerte en contra de la arbitrariedad de los gobiernos. Bueno, el caso de la Unión Europea y de Francia nos acaba de demostrar que esa esperanza es vana, que al Ujú. final, cuando hay indeseables a cargo del poder, bueno, pues estos van a encontrar siempre un subterfugio, un arma, algo no cubierto
en el cual puedan perseguir a sus críticos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en Francia. Yo creo que la esperanza de que un gobierno pueda limitarse, pueda sujetarse a las normas impuestas por el control constitucional, bueno, pues saltaron por los aires con la detención del CEO de Telegram. Y bueno, es una muy mala noticia para todos nosotros, porque también, bueno, implica que la libertad de expresión está no solamente cuestionada por grupos de activistas, lo que hemos visto en las universidades norteamericanas, por ejemplo, de intolerancia y de persecución a quienes piensan diferente, sino que también esto ya es un movimiento institucionalizado a partir de los gobiernos, en este caso el francés y de la Unión Europea. Y bueno, esto tiene obviamente reflejo, consecuencias en nuestra vida cotidiana. El caso del que señalaba hace un rato de Zuckerberg, bueno, pues precisamente incide en redes sociales menos libres, más opresivas, menos dispuestas al diálogo, y bueno, pues entonces vienen los castigos constantes por parte de las redes sociales, y obviamente pues tú ya no eres libre de poder decir lo que quieras decir, temiendo que te van a quitar tu cuenta, o bien simple y sencillamente te bombardean con una serie de mensajes pagados por quién sabe quién, a lo mejor el señor Putin o el señor Xi en China, y entonces, bueno, pues tú eres ya parte de una minoría, y ya no tienes ni siquiera forma, no solamente de expresarte, sino de hacer las preguntas adecuadas, porque todo el contexto tecnológico y de intromisión gubernamental, bueno, simple y sencillamente ni siquiera te permite plantearte las preguntas adecuadas de lo que está pasando. ¿No, Guy? Sí, esto es muy cierto y en específico, como pues ya que trabajamos aquí sobre la protección, sí, la defensa de la libertad aquí en México, yo pues también traigo pues algo de mi perspectiva que al menos a algunos parecía muy interesante porque tenía esta charla con mis amigos y les estaba explicando sobre mi propio, pues, el viaje político, sí, y todas esas cosas, y que yo de verdad encuentro que México, pues, que conozco a México más que a otro país aquí en la región, tiene más libertad, incluso que, pues, obviamente que Rusia, pues, y ahora parece tener más libertad que incluso Francia. Y ya sé que, pues, con cada día, con cada año, especialmente con el gobierno de Morena, vemos más y más pues enseñanzas muy que personalmente a mí me da mucha ansiedad, sí, sobre sobre representación, sobre más control, sobre toda esta cosa, más y más tendencias socialistas que solo agarran más fuerza en la política del país, pero de todos modos, a pesar de todo esto, especialmente viendo ahora al estado de Europa, sí, de mi propio país y los demás. Yo de verdad veo que al menos aquí por ahora tenemos la oportunidad, sí, de poder hacer algo, de poder hablar sobre esas cosas, sí, de poder criticar en alguna manera ah, las decisiones del gobierno y todo esto. Entonces yo de verdad veo a México como una isla, ¿sí? Una isla donde todavía se podría florecer, ¿sí? Esas
raíces de la lucha para la libertad y aquí encuentro algo de inspiración, sí, y no sé, es que también no debemos olvidar de todo lo que pasó y está pasando ahora en Francia, en Rusia, en el Reino Unido, también podría ocurrir aquí en México. Y no sé, solo yo de verdad quiero que todos los que valoran, ¿sí? La libertad, la libertad económica, la libertad de expresión, agarran esta chance aquí en México que tenemos para marcar la diferencia. Sí. Así es, Guy. Bueno, la pregunta conducente sería, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo México va a seguir siendo esa isla? Que fue precisamente producto de una larga lucha de la sociedad civil mexicana y de muchos partidos de oposición para irle arrancando al PRI pedazos de poder, organismos autónomos, reglas nuevas, límites. Bueno, el nuevo gobierno, como incluso sus mismos aliados hablan, eh, está ya sustituyendo la Constitución mexicana. Yo leí Ujú. ayer a un Armando Bartra, que ahora da clases en la UNAM, pues hablando de que estos 18 cambios que va a introducir López Obrador en la Constitución, estas 18 reformas que espera que el Poder Legislativo le apruebe en unos días, bueno, pues son simple y sencillamente la sustitución, y claro, lo decía con mucho orgullo, es la sustitución de la Constitución mexicana por otra. Ya no es la Constitución, ya no será la Constitución, sin jueces, con una seguridad pública militarizada, con un poder inmenso por parte del ejército, con prisión preventiva, obligada para una gran cantidad de delitos, empezando por ejemplo, cuestiones fiscal. Bueno, pues a ti cualquier burócrata puede inventarte que no pagaste impuestos y meterte a la cárcel. Esto ya se ha visto en otros momentos. Yo recuerdo el kirchnerismo en Argentina, era especialista en eso. En Ujú. cuanto a algún medio, Clarín, La Nación, hablaban en contra de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, al día siguiente tenían a los inspectores de la agencia fiscal revisando sus cuentas y amenazándolos, pues para que no volvieran a repetir ese tipo de críticas. Bueno, esto ya lo vemos en México, la pelea que tiene López Obrador con Ricardo Salinas es un buen ejemplo de esto, Sí. y ahí no se va a quedar. Realmente el problema es hasta cuándo va a durar los escasos límites que todavía hay a la acción del gobierno, eh, con jueces a modo, con militares al servicio indiscriminado del poder, con las cárceles a su disposición. Bueno, yo creo que a México le vienen una etapa muy oscura. Bueno, y además pensemos en el caso de Lula en Brasil, el cual a través de un aliado bloqueó a Twitter en ese país. Claro, lo hizo además pasando por encima del Estado de Derecho, se fue directamente sobre los activos y las propiedades de Starlink y amenazó previamente a meter a la cárcel a todos los directivos de X en Brasil. Bueno, esto es sintomático. Un gobierno de izquierda que durante muchos años nos hizo creer que Bolsonaro era la encarnación del mal, de la ultraderecha, que era el peligro del fascismo. Bueno, pues resultó que este gobierno de izquierda resultó ser precisamente esa encarnación del fascismo, esa encarnación de romper con el Estado de Derecho, pisotear los derechos individuales y una ruptura del debido proceso. Bueno, todo eso por un gobierno de izquierda que prevenía la llegada del fascismo, según ellos. Pero bueno,
regresando al caso del CEO de Telegram, bueno, esto nos habla de la importancia de quienes luchamos por la libertad de afinar nuestras estrategias digitales, entrar más a las redes sociales, lograr una mayor presencia en ellas, porque bueno, es lo que está en nuestras manos, no contamos ni con los recursos de los plutócratas, ni contamos las herramientas legales ni burocráticas del Estado. Bueno, lo que está en nuestras manos es básicamente pues seguir expandiendo nuestras ideas en el ámbito digital y bueno, para eso tenemos que ser cada vez más asertivos, cada vez más activos y no dormirnos en nuestros laureles. ¿Algún mensaje final, Guy, que quieras tú mencionar? Sí, Víctor, muchas gracias. Sí, no, primeramente estoy muy de acuerdo con tus palabras y como ya dije antes, pues sí, yo pues desde mi propia experiencia de ver e incluso haber vivido en los países donde todas las cosas que estamos haciendo aquí nosotros como libertarios ni siquiera son posibles, ¿sí? Ni siquiera ni hablar, ni platicar, ni cuestionar, ni nada, nada. Entonces yo nada más quiero que todos, todos nosotros los libertarios o los que sientan que pues hay algo que está pasando y lo sientan muy correctamente, que hay algo que pues que nos lleve a todos así, no sé, a una falta completa de la libertad de todo, se unen y sí, en específico en las redes, porque ahora es un buen momento para recordar que pues en las redes también hay unos de los campos, sí, de nuestra lucha y pues sí, ah, que estemos activos, que defendamos la libertad que nos queda, ¿sí? Y así seguimos, porque yo, de verdad, en específico creo, de verdad, creo en México y en su potencial en esta lucha por la libertad. Pues muchas gracias por tu tiempo, Guy. Esperemos que nuestros amigos de México Libertario y del Partido Libertario MX tomen las lecciones debidas. Bueno, pues hay que profundizar más en las redes sociales, en un discurso más incisivo, en no pensar que el gobierno va a respetar sus propios límites, porque siempre va a encontrar el pretexto, la ocasión para rebasarlos y para ir por cada uno de nosotros, por todos aquellos que tengan un discurso distinto, que no se pliegue a sus ansias de seguimiento o de hacerle segunda, ¿no? Bueno, Claro que sí. te agradezco mucho, Guy. Seguimos en contacto. Y bueno, pues todos ustedes, amigos de México Libertario y del Partido Libertario MX, bueno, pues a seguir trabajando, que bueno, es una tarea de nunca acabar y siempre la libertad está en riesgo, por desgracia. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, sí. Muchas gracias a ti, Guy. Muy buenas noches, mucha suerte y hasta luego. Hasta luego.